Este es el podcast del FCAT, una producción del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a El Árbol de las Palabras dentro de Aperitivos de Cine, nuestra sesión de mediodía en el FCAT. Hoy no se me puede olvidar, muchas gracias a la AECID, a la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, que patrocina este Árbol de las Palabras en el Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger. Saludo a todos los que nos acompañan en este espacio, pero también a quienes los hacen en otro lugar y en otro momento a través del podcast y del video podcast que tiene esta sesión. Así que bienvenidas a todas. Hoy vamos a hablar de narrativas desde la diversidad en una conversación que será completamente en castellano, por lo que tendrá la fluidez del idioma compartido por las tres invitadas que ya nos acompañan. Hoy nos alejamos un poco del cine, nos vamos a centrar más en el afroactivismo con tres invitadas impresionantes y que os va a encantar escuchar. En la esquina de la derecha, de su derecha, está Shaima Bujarsa, de Afrocolectiva, activista andaluza. Bienvenida, Shaima. Desde los afrofeminismos caribeños, la artista Melaza. Bienvenida al FCAT. Gracias. Y va a dirigir la conversación Mercedes Jabardo, buena amiga del festival, investigadora de la Universidad de Elche, que me acaba de decir algo maravilloso. Dice, hoy me siento aquí a dirigir esta conversación desde la fragilidad blanca. Así que toda tuya, Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al festival. Bueno, primero felicidades al festival. Lo podría decir cada año, pero me encanta decirlo 21 años después. Me parece fantástico que se haya mantenido, que siga aquí, que cada día y cada año se vaya superando a sí mismo, incluso en las dificultades, ¿no? Gracias por invitarme, porque para mí es un placer enorme poder llegar a estar a este espacio, y gracias todavía más acusadas por invitarme a participar en esta mesa en la que me gustaría estar ausente. Y os lo voy a explicar. Quiero estar ausente porque creo que tengo el privilegio, y vosotros también vais a tener el privilegio, de estar ante dos mujeres fantásticas que no necesitan que nadie las dirija, porque ellas mismas pueden establecer una conversación absolutamente fantástica, fluida, enriquecedora y educadora, ¿no? A mí ya me van educando, aunque ellas piensen que soy, que soy difícil de educar en algunas cuestiones. Nosotras hemos estado preparando este encuentro, nos hemos estado conociendo, hemos estado hablando, y yo, escuchándolas, he pensado, tú no tienes nada que decir, tú lo único que tienes que hacer es ir introduciéndolas, ir dejando que vayan tomando la palabra, porque en espacios como este y en otros muchos espacios, bueno, creo que son las que más tienen que decir, así que nada más. Yo os la cedo, porque además es vuestra, ¿vale? Para vosotras. Esto funciona bien, muy bien. Pues mi nombre es Melaza. Yo misma he escogido mi nombre porque la colonialidad es algo que incluso ha afectado mi identidad hasta el nombre. Yo he heredado los apellidos de los amos que poseían a mi familia. Y bueno, la melaza es el extracto de la caña de azúcar por la que trabajaron esclavizada mi familia tantos años, y me gusta, pues, reivindicar eso. Yo soy de Puerto Rico, caribeña. He emigrado a Andalucía hace ya 5 años. Ha sido uno de los procesos más dolorosos y más trascendentales en mi vida. Me la ha cambiado para siempre. Y pues a raíz de esta experiencia migratoria,
tan dolorosa, he construido el proyecto Afroculto. Afroculto es un proyecto pues, que reivindica el impacto anticolonial de los saberes afrocaribeños a través de la investigación artística. Y la reivindica porque no hace falta empoderarla porque el poder ya lo tiene. El poder ya lo ha tenido de manera ancestral. Pues comenzamos este proyecto con exposiciones de collage hasta recientemente pues eventos de ceremonias con tradiciones afrocaribeñas en la orilla del río Guadalquivir, de ser un proyecto en el que yo pues, sanaba toda la herida colonial que tengo acumulada dentro de mi ser. Ha pasado a ser algo colectivo en el que pues, migrantes afrocaribeños en Sevilla se han involucrado y pues nada, esperamos seguir avanzando. Muchas gracias a la organización por la invitación y la verdad que es un punto a vuestro favor de abrir el espacio a mujeres, a colectivos, colectivas para que se expresen, para que hablen desde nuestras propias experiencias, epistemologías y contextos. Muchas veces se nos ha robado los espacios, se nos ha robado la palabra. No hemos hablado mucho de que las mujeres siempre nos dicen y colectivos nos dicen que queremos darles voz, pero partimos desde la idea de que las mujeres racializadas no tienen voz y tenemos que darle voz. Lo que tenemos que darle es espacios para que hablen más alto y claro sobre sus experiencias, sobre nuestras vivencias. Así que este espacio es muy, muy importante para que los colectivos, las colectivas puedan expresarse. Y esto es un acto político de presentarse aquí, de hablar, de tener agencia, incluso a nivel estético. El mero hecho de ver este cuadro es un acto político, es un poder, es un poderío que tenemos que apreciar y espero que aprecien, ¿no? Bueno, me presento, soy Shaima Bujarza, soy una migrante. Muchas veces hablo más de migrante que mujer porque mi experiencia en el Estado español fue marcada por mi proceso de migración, es decir, cuando yo salgo a la calle soy más migrante que mujer. Soy más musulmana que mujer. Entiendo que esto en los espacios feministas y en los espacios colectivos no se entiende y hablamos más de patriarcado que racismo, islamofobia y antigitanismo. Pero mi experiencia de mujer es marcada y acompañada y interseccionada por mi condición de migrante y de racializada, de mujer mora, aunque bueno, antes de llevar el hijab parecía caribeña, porque también aprendí español en Colombia. Bueno, es muy complejo, ¿no? En mi proceso de racialización acá. Yo llegué a Sevilla, ¿no? Voy a hablar un poco de mi proceso para que entiendan cómo la ley de extranjería, como extranjería, llega a marcar el proceso y el futuro y la realidad de las mujeres. Yo llego desde Marruecos con estudios en ingeniería eléctrica. Llego a las universidades a homologar mis estudios y continuar. Mi proceso acaba ahí. ¿Por qué? Porque no hay concuerdos entre las universidades. Entonces, vuelvo a hacer selectividad, vuelvo a tener un título, un máster, etcétera, etcétera. Lo hablo en 2 frases, pero estos son traumas de años que se resumen en 2 frases. Por eso digo que mi proceso de integración en esta sociedad es marcada por mi condición de migrante. Y si yo no tuviera los privilegios para estudiar y tener un título, pues no me vais a encontrar aquí. Es decir, el hecho de que yo esté aquí presente, hablando con un micrófono y con un nivel lingüístico, como veis ahora, de hace 7 años, solo llegué hace 7 años, es gracias a mis privilegios que muchas otras mujeres no tienen, mujeres migrantes. Entonces, digo que muchas veces el proceso de racialización va marcada por mi proceso de ser migrante. Y muchas veces en los espacios feministas no entienden por qué hablamos más de racismo que de feminismo y antipatriarcado. No entienden por qué hablamos más de islamofobia que de antipatriarcado. Entonces,
pues nada, es un llamado a atención a que entendamos las intersecciones que viven mujeres racializadas en este territorio y bueno, también es una oportunidad que aprovecho en este espacio para abrir las miradas. Se van a abrir muchas heridas y se va a sentir mucha fragilidad porque se está cuestionando aquí el privilegio blanco y cuando se cuestionan los privilegios florece la fragilidad. ¿Sí? Eso es... Bueno, yo lo sé, lo digo, así me siento aquí en esta mesa desde la fragilidad blanca. Incluso yo le he dicho que en Afrocolectiva, que hablo ahora sobre ello, hemos desarrollado un autotest de fragilidad blanca. Es decir, lo podéis buscar, autotest de fragilidad blanca por Shaima Bujarza. Cada vez que hablamos de racismo, bueno, cuando hablamos de patriarcado, siempre decimos que el hombre se sienten frágiles, ¿no? Porque estás cuestionando su privilegio y la gente no está preparada para abandonar privilegios. Es decir, hablar de privilegio conlleva hablar de fragilidad. Es normal, es así, hay que asumirlo y avanzar para adelante. Entonces, ante todas estas trabas migratorias, ante todo este racismo estructural, sistemático, es decir, no es una ecuación interpersonal, no es que mi vecino me está diciendo mora de mierda, es que la sociedad, las estructuras, los sistemas me niegan acceso a empleo y a formación, que es muchísimo más difícil que mi vecino diciéndome un insulto racista. ¿No? Entendemos el peso de esta opresión, ¿no? En ese proceso yo, bueno, avanzo ante estas trabas, lo digo en dos frases, tuve una carrera y un máster, pero como he dicho, esos son años de sufrimiento, siendo migrante y sabiendo la herida colonial y la herida migratoria que es comparada a un duelo migratorio, como es el duelo de perder un ser humano. Esa es la migración. Es el mismo duelo, porque estás rompiendo lazos con tu territorio, con tu familia, con tu ser, con todo lo que eres y abrazando un espacio que no eres. Y tener que luchar con una identidad que te rechaza y en una sociedad que te rechaza. Es una lucha constante, desde el propio idioma, desde la propia estética, que el hecho de ser una persona que desafía la estética ¿no? en la sociedad es fuerte. Es fuerte tener siempre que luchar para existir. Por eso decimos en Afrocolectiva que nuestra mera existencia es resistencia. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, bueno, yo avanzo, sobrellevo estas trabas, etc. Y me encuentro con que yo no puedo acceder por ejemplo, a terminar mi proceso de formación como, por ejemplo, profesora, porque las mujeres migrantes, las personas migrantes en España, no pueden opositar. Ustedes lo saben. Si no lo saben, esta es la realidad. Hay otra traba sistemática para que una mujer como yo pueda acceder a un puesto profesional. Las mujeres y las personas migrantes no pueden opositar. Es decir, no pueden acceder a un puesto profesional. ¿Sí? Otra traba. Sentencia del Tribunal de Justicia 2023. Las mujeres con hijab no pueden acceder a un puesto de trabajo porque llevan hijab. Es decir, hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que da el derecho a las empresas a echar o a no emplear mujeres con hijab. Tercera traba, es decir, hay una serie de sistemas, de leyes que te dicen que tú, tal como eres, no perteneces aquí. Es decir, tienes que cambiar lo que eres para estar aquí. Esa es la lucha que tienen muchas mujeres migrantes y racializadas en este territorio. En ese proceso yo pues... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos las mujeres migrantes cuando nos encontramos con esto? Construimos espacios propios. Y esa es la importancia de apoyar los espacios autogestionados. Y apoyar no solamente con visibilidad, sino con plata. Recurso. ¿Sí? Antes estábamos como afroféminas, ¿conocéis? Bueno. Nosotras formábamos parte de Afroféminas, construimos Afroféminas, yo,
Quindi, Carolina, Alejandra. Luego abandonamos el espacio de Afroféminas porque ya no era un espacio de cuidados. Y construimos Afrocolectiva hace 2 años. Y ahora Afrocolectiva está haciendo un trabajo tremendo, estamos haciendo un trabajo tremendo de comunicación. Es decir, explicarle a la gente nuestra realidad con todo el trauma que lleva eso, porque hay gente que te niega tu propia vivencia. ¿Sí? La construcción de un espacio propio para desafiar también ese racismo epistemológico, ¿sabes? Ese racismo epistemológico, es decir, tú tal cual como eres, no puedes explicar tu experiencia. Vamos a traer un experto desde la blanquitud para que explique tu experiencia. Tus saberes, tus lenguas, tus vivencias no son neutrales y no son objetivas, porque parten desde un cuerpo racializado. Entonces, vamos a traer un cuerpo, incluso desde, aunque yo tengo estudios académicos, ni siquiera son aceptados. Vamos a traer un cuerpo igual con tu perfil, pero blanco, para explique tu experiencia. Ese es el desafío de racismo epistemológico que estamos haciendo. Es decir, explicar nuestras propias vivencias con nuestras palabras, por muy poco español que sabemos, pero lo explicamos nosotras mismas, ¿no? La importancia de tomar la palabra, de explicarnos desde nuestros contextos y también desde nuestro etnocentrismo. No siempre, siempre estamos hablando, siempre estamos aprendiendo del otro a través del ojo del blanco. Y eso hay que deconstruirlo. Y dejo mi compañero. Sobre todo siguiendo esa línea a través de una empatía que está totalmente alienada de los sentipensares que desarrollamos con las experiencias racistas día a día. O sea, una cosa puede ser la empatía cognitiva, que pueden tener cuerpos blancos con nuestras experiencias a través de textos académicos o lo que sea. O sea, para que nos entendamos. Una cosa es, por ejemplo, leer sobre los esclavos, que ya también eso súper problemático, se sigue reproduciendo la deshumanización de los cuerpos negros. Y otra cosa es saber que has heredado ese trauma por generaciones y generaciones, que tu familia ha sufrido, tu comunidad ha sufrido esa deshumanización sistemática. Esa es la empatía sensorial, esa es la empatía del cuerpo, que se siente el dolor. Nada más certero que eso. Es de lo que habla aquí pues, mi compañera. Y esa es la importancia de que nosotras hablemos por nosotras mismas. Y da igual si es un lenguaje académico o no, porque muchas veces esa es la excusa. No que las trabajadoras del campo no van a saber explicarse bien. Y al final también, ¿para qué queremos tanta tesis, tantos trabajos académicos, tantas cosas escritas, si al final eso de verdad es transformador? ¿Eso de verdad le cambia la vida a estas personas? Pues por ahí va. Sí, a veces se escribe, por eso hablamos de que el feminismo decolonial o las pensadoras decoloniales lo que hacen es un desenganche epistemológico, es decir, cómo explicamos nuestras vivencias por fuera de las categorías modernas coloniales que se desarrollan en la academia. Cómo explicamos nuestras traumas, nuestras vivencias y realidades desde nuestras lenguas, por muy no profesional que sean, ¿sí? Y eso conlleva también de que estamos muy traumatizadas con el extractivismo epistémico. Es decir, cómo nuestras teorías, nuestras vivencias son escritas por personas blancas que roban nuestros saberes, que vienen a entrevistarte y lo que hace al final es poner su nombre en la tesis. O sea, ¿es transformador esa tesis que escribió sobre mí? ¿Me va a aportar algo yo como indígena de Abya Yala, como campesina? No, eso aporta al desarrollo profesional de la persona blanca que vino a los territorios a escribir sobre las realidades de las personas racializadas, migrantes, indígenas, etc.
Es decir, estamos cansadas de los ejercicios, de el mero ejercicio de escribir sobre nosotras de una manera lúdica. ¿Sí? Solamente para el privilegio y para el beneficio y para el disfrute académico, para conseguir una tesis más en mi currículum. Por eso es muy importante apoyarse en las prácticas políticas, salir a la calle y escuchar a la gente. Porque las mujeres racializadas están hablando claro y alto y no le damos plataformas y no las escuchamos. Y un ejemplo de ello os voy a mencionar el yo sí te creo, hermana. El yo sí te creo, hermana, con las mujeres blancas víctimas de la manada. Después de ello, hubo un caso de violación masiva a las mujeres temporeras de Fresa en Huelva. 20 mujeres salieron a decir que somos víctimas de la violación, que nuestros jefes blancos nos violan aprovechando de su privilegio racial. Escúchenos y apóyennos. 0 colectivas salieron a apoyar. No hubo marchas masivas como sí las hubo con las mujeres víctimas de la manada. No hubo críticas, no hubo tesis, no hubo artículos. 0. Entonces, el yo sí te creo es para las mujeres blancas nada más. ¿La sororidad acaso es selectiva? Por eso cuestionamos muchísimo estos espacios y ponemos en evidencia ese cuestionamiento. Antes les mencionamos que hace 2 meses, en febrero, ¿hace cuánto? 4. En febrero, 21 mujeres temporeras fueron esclavizadas en Sevilla. Se les negó salir, se los encerraba, no se les daba de comer, trabajaban en 40 grados, mujeres que no, o sea, literalmente esclavizadas, 21, salieron liberadas. Nadie ha hablado de ello. ¿Ustedes lo sabían algunos? 21, lo podéis buscar. El hecho de que no sepamos sobre estas realidades pone en manifiesto la falta de perspectiva antirracista en los espacios feministas, porque incluso el Ministerio de Igualdad no lo mencionó ni siquiera en un tuit. Eso pone de manifiesto lo que dijo Sojourner Truth. ¿La conocéis? La activista afrofeminista antiesclavista. Dijo ella en un encuentro, en una convención de mujeres, donde había muchas mujeres blancas explicando su realidad, ella dijo, tomó la palabra y dijo, ¿acaso no soy mujer? ¿Acaso no soy mujer por ser mujer negra? Porque las vivencias, las realidades, las experiencias que estaban diciendo esas mujeres no tenían nada que ver con la realidad de esta activista Sojourner, una activista negra. Luego su discurso va a ser un discurso fundador, lo que llamamos el feminismo negro, y luego los discursos del feminismo y pensamiento decolonial. Es la falta totalmente de perspectiva antirracista en los espacios feministas. Y esa falta de empatía hacia pues nosotras viene, muchas veces estamos acostumbradas a escuchar esta cosa de, oye, la esclavitud ya pasó hace 500 años, no, el colonialismo ya pasó, estamos acostumbrados a escuchar eso y precisamente la infravalorización de nuestros cuerpos viene de la animalización, de ese trato animal, de esa falta de humanidad y también esta percepción fragmentada del patriarcado como si fuera una cosa que oprime individualmente. Muchas veces se elude en los contextos estos feministas blancos hegemónicos que el patriarcado es heterosexista, colonial, racista y extractivista. No se pueden separar esas opresiones, operan todas en conjunto. Y por eso es que tenemos esta visión, nosotras mujeres racializadas, sobre las opresiones de una manera más holística. Y por eso también pensamos que la liberación es comunitaria.
y no podemos sacar a los hombres de esa ecuación, hacen parte también de esta liberación. La hermana mencionó que se nos negó humanidad, se nos interpreta como cuerpos no humanos. Y eso suena muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es que ustedes no son humanos, ¿no? Es increíble, ¿no? Fanon, os recomiendo que leáis Fanon. Él es el fundador también del pensamiento decolonial, ¿no? Él habla de que como grupos humanos estamos divididos en dos puntos. Hay personas que ocupan el lugar del ser y hay personas que ocupan el lugar del no ser. Y hay una línea que separa estos dos lugares, que es la línea de la humanidad. Es decir, eres humano cuando ocupas el lugar del ser, eres no humano cuando ocupas el lugar del no ser. Y el cuerpo opresor, tanto en el lugar del ser como en el lugar del no ser, es un poder blanco, patriarcal, capitalista y racista y colonial. En los dos puntos. Por supuesto que en el lugar del ser va a haber personas oprimidas, por ejemplo, mujeres. Desde el lugar, desde nuestras experiencias, no negamos la experiencia y la opresión que sufren mujeres racializadas, mujeres trabajadoras, etcétera, etcétera. Patricia Hill Collins dicen que hay grandes ejes de opresión. Y habla de racismo, habla de clase, de género, de sexualidad, etcétera. Pero desde el lugar del ser se nos escapa una cosa y es el racismo también es un eje de opresión. Y las personas que ocupan el lugar del ser sí son víctimas del patriarcado, sí son víctimas del sistema capitalista, sí son víctimas del sistema heterosexual, pero no sufren la opresión racista. Esa es la diferencia entre ocupar un lugar del ser y un lugar del no ser. ¿Y por qué hablamos de que el feminismo blanco surge desde un lugar de privilegio racial? Es decir, desde la construcción del feminismo blanco se nos ha negado nuestras experiencias, nuestros saberes, ¿sí? El feminismo blanco ha tenido como objetivo la mujer blanca burguesa. Luego va acumulando también la mujer blanca trabajadora, pero no salió de ahí. Por eso la construcción de otros feminismos con S que hablan también desde nuestras experiencias. Porque tú cuando no te sientes identificado, cuando no te sientes escuchado en un lugar, construyes el tuyo propio. Muchas veces hablamos de que en el 8M, puedes explicar tu experiencia, ¿no? en esos espacios, ¿no? El 8M debe ser un lugar transformador, una manifestación que habla de la experiencia de las mujeres y las opresiones de las mujeres. Yo cuando estuve en Sevilla, en la manifestación del 8M, con mi velo, hijab, se me negó el espacio. ¿Qué hace una mora como tú con un trapo en la cabeza en una manifestación feminista? No debería ser yo feminista por llevar un trapo. Entonces, yo y como muchas otras mujeres, nos salimos del feminismo para explicar nuestra realidad. O sea, ¿cómo yo, después de esa experiencia, me puede decir yo soy feminista? ¿De qué feminismo estamos hablando? Por eso muchas mujeres, y debemos entenderla, aunque duela, aunque no lo entendamos, debemos entenderlo porque hemos sufrido traumas. ¿Por qué nos reconocemos por fuera del feminismo? ¿Por qué nos reconocemos como pensadoras antipatriarcales? Pensadoras decoloniales. Porque muchas veces las demandas del feminismo del 8M, vamos a mencionar una de ellos, la brecha salarial. ¿Cómo pretenden mujeres blancas que yo luche mano a mano con ellas por la brecha salarial si yo ni siquiera tengo acceso a ese salario?
Y cuando yo pido a las mujeres que apoyan mis vivencias, mis luchas por el acceso a empleo y a formación, se me niega esa sororidad. Entonces, pongo sobre la mesa estas vivencias para poder encontrar un punto en común, para trascender esas olimpiadas de opresión y escucharnos, por lo menos empezar a escucharnos. Creernos no tanto, pero por lo menos escucharnos y entender nuestras realidades, ¿no? El feminismo nació racista y burgués. No sé si ustedes saben, pero el feminismo nació como movimiento blanco, nació afirmando que preferían, ¿cómo era? Que preferían no seguir, que preferían sucumbir antes de ver a un hombre negro votar. Que cómo podía ser eso posible que los hombres negros votaran primero que ella. Y por eso es que nos distanciamos de este movimiento tan violento, que da hasta miedo. Y tampoco nos interesa, por lo menos a mí, no me interesa reformar eso, no me interesa hacer tampoco la nota al calce o el anexo o ponerle un apellido feminismo negro. Reformar esa teoría tan violenta y tan colonial para mi comunidad. Mi experiencia en el feminismo, pues en mi subjetividad como mujer caribeña, pues yo estoy acostumbrada a lo que es el baile, sobre todo también la generación que me atraviesa, pues el reggaetón. Por ejemplo, en Puerto Rico, y no se ve el reggaetón como un medio, como un espacio de reivindicación anticolonial y antirracista. Y precisamente el reggaetón, nosotros a la población afrocaribeña nos reivindicamos desde ahí de manera antipatriarcal, en el sentido de que habitamos esta fractura de deshumanización histórica. O sea, si históricamente nos han llamado animales, nos han deshumanizado hasta hoy, pues nosotros nos burlamos de eso y creamos el perreo. ¿Qué forma más subversiva que pues, gozar en un contexto colonial hasta hoy? Porque Puerto Rico sigue siendo colonia de Estados Unidos, es la colonia más antigua del mundo hasta hoy. Y muchas veces se me ha criticado por eso, con el feministrómetro, le podemos llamar. Y no se me toma en serio, que pues, eso es un saber muy situado en un contexto profundamente colonial, profundamente racista también, profundamente capitalista, separatista. Y eso es. No, y hablo del contexto, ¿no? de dónde surgió el feminismo, que es Estados Unidos, ¿no? Con las mujeres negras. Surge como una demanda para que las mujeres negras estaban diciendo que nosotras no, o sea, las soluciones que se plantean no nos tocan a nosotras, o tocan a las mujeres blancas o tocan al hombre negro, ¿sí? A nosotras no nos solucionan nuestras vivencias, ¿no? La abogada Kimberly Crenshaw, la fundadora de la herramienta interseccional, dice que las mujeres negras están en la intersección, ¿sí? Es como si fuese una carretera, ¿no? Aquí está el racismo, aquí está el patriarcado. Si estás en la carretera del patriarcado como mujer blanca, sí te soluciona tus vivencias. Si estás como hombre negro en la carretera del racismo, la ambulancia sí te lo soluciona. Pero es que las mujeres negras están en la intersección, es decir, por ella no pasa ninguna solución. Hoy en día, esa herramienta originaria, el contexto desde donde salió esa herramienta, ha sido vaciado de contenido. Yo he estado en muchos espacios
donde se habla de intersección, se habla de heterosexualidad, se habla de capacitismo, se habla de gordofobia, se habla de heteronormatividad, todo lo que ustedes quieran, pero no se habla de racismo. La razón por la que surgió esta herramienta interseccional, y eso pasa con muchísimas herramientas que fundamos desde el Sur Global, se apropia de nuestras saberes, herramientas, se les vacía de contenido y se nos devuelve como una palabra y un concepto vaciado. Muchas veces hoy en día encontramos un título de una ponencia con el adjetivo por ahí interseccional, pero ni las ponentes ni el discurso es interseccional y deja completamente por fuera la cuestión étnico-racial y las mujeres racializadas. Es decir, debemos reflexionar un poco sobre el concepto de interseccionalidad, desde dónde surge, cuáles las soluciones que querían. No podemos quitar la cuestión étnico-racial de la interseccionalidad porque es la razón por la que fue fundada esta herramienta, ¿no? He hablado mucho. Que va. Es más, bueno, ya lo habéis anticipado, porque fijaos, cuando empezábamos a pensar, vamos a introducir la cuestión del feminismo y del feminismo decolonial, que es desde donde en teoría os manifestáis, ¿no? Y dejáis y construir vuestras narrativas. Y me dijeron, no, nosotras vamos a deconstruir hasta el feminismo, porque no nos reconocemos como feministas. ¿Por qué no nos reconocemos como feministas, no? Bueno, yo. Como hemos dicho, no, esto es un debate, ¿eh? Nosotros mismas estamos en constante debate. Yo quiero ser antipatriarcal, por supuesto. A ver, si ahora estoy hablando y parece que soy antifeminista. Poned nuestro nombre, Shaima Abu Jarsa, mezquita, en Google. He liderado un movimiento contra la mezquita por no dejar espacio para mujeres. Estamos llevando un trabajo antipatriarcal. Estamos deconstruyendo nuestros espacios comunitarios del machismo y del patriarcado que sufrimos. Pero yo cuando busqué apoyo en mujeres de un partido, feministas progresistas, estas mujeres, en ese contexto, que lo vais a ver si lo buscáis en Google, vais a enterar de chisme entero, estas mujeres no me dejaban espacio, es decir, no me dejaban portavoz. Estas mujeres me roban portavoz y hablan por mí. Lo volvieron una lucha partidaria. Una cosa que era una cuestión política, una cuestión social, una demanda de mujeres. A mí me costó muchísimo convencer a una mujer de una ciudad, una mujer del territorio, porque yo era migrante, yo llegué ahí hace como 4 meses, me encontré con esa realidad y dije, oye, eso nunca me ha pasado, soy una mujer musulmana, he estado en muchísimas mezquitas, el lugar donde estuve, hay espacio grandísimo, acceso igualitario a la mezquita para las mujeres y me encuentro aquí con una apartheid, un apartheid de género, eso no puede ser. Entonces, me hicieron luz de gas, tanto la gente de la mezquita como la sociedad. No, es que tú eres migrante, tú no eres de Melilla, entonces tú no conoces la realidad nuestra. Eso es una mentira. Entonces ya busqué, lo puse en internet, me llegaron muchísimas mujeres a hablar de su realidad, algunas en anonimato. Yo recogí todos esos relatos, conseguí que unas confirmaran conmigo el documento de la queja, ¿no? Y cuando recupero sola todo eso, mujeres feministas, progresistas, blancas de un partido específico, quieren coger eso y volverlo una lucha partidaria. Es decir, te ponemos los abogados para que denuncies tal partido. Le he dicho, a mí no me interesa denunciar el partido. Yo quiero mi espacio en la mezquita, yo quiero acceso igualitario. A ver, hombres también
me hicieron luz de gas diciendo que eso era una cosa fundamentada en la religión, ustedes no pueden acceder. Pero se encontraron una persona islamóloga y acababa de hacer una tesis sobre feminismo islámico. Es decir, o sea, las demandas, yo era una persona muy preparada para liderar esa lucha, pero ni eso bastó, ni mi formación académica, ni mis conocimientos dentro de la comunidad bastó para que yo liderara ese movimiento. Por eso hablamos de la distancia y de la traición que sentimos a veces desde espacios feministas. Por eso hablo siempre de que las mujeres racializadas deben liderar sus luchas emancipatorias, porque somos las que mejor conocemos nuestra opresión. Por mucho que a ustedes le han comentado o le han contado sobre la opresión de otras, la que va a conocer y la que va a tener las herramientas de solucionar su propia experiencia somos nosotras, las mujeres racializadas, ¿no? Porque el feminismo ya fue, ¿no, Melaza? Sí, muchas veces estamos acostumbradas a tener que aguantar que bajo pues, la instrumentalización del discurso de la interseccionalidad estamos menos capacitadas para hablar de ello, y muchas veces tenemos que dar las gracias desde nuestras experiencias, muchas veces tenemos que dar las gracias porque se nos va a visibilizar nuestra situación. Y es que, señoras y señores, de visibilidad no se come, y eso no transforma de verdad nuestras vidas ni la de nuestras comunidades. Pues ojalá se comiera de esos collages tan chulos que haces y de esas representaciones. De eso sí que no habéis hablado todavía, y a mí, bueno, si no os importa, me encantaría que lo compartierais porque a mí me parece súper valioso. Bueno, realmente todo lo que hago artístico es para no morir en el intento de sobrevivir en este mundo tan colonial y tan racista. Ahí yo vacío todos mis traumas, toda mi herida colonial, y es un espacio también de encontrar cosas en común con otras personas que les atraviesa el patriarcado de manera, pues como es, ¿no? Transversal. Hay un vídeo, bueno, un vídeo de TikTok que a mí me encanta, que te lo he visto un montón de veces, que es cuando cuentas cómo haces los collages. Dices, hay una diferencia entre el collage analógico y el collage digital, ¿no? Dices, a mí me encantan las revistas, es que me encanta, me gusta mucho cómo lo cuentas. Pues me gustan las revistas, cojo lo que hay porque estoy esperando que veo las imágenes y siempre hay alguna imagen que de alguna manera me interpela. Y con esas imágenes las das la vuelta de una manera espectacular y cuentas otra historia. No cambias las imágenes, las utilizas, pero las utilizas para contar otro relato. Las resignifico, sí. Una amalgama de imágenes, estereotipos coloniales, sobre todo en el Caribe, este imaginario, ¿no? de la mulata. Incluso se han construido un montón de productos culturales. Pues la misma canción esta de Pau Donés, ¿era? La de la tremendísima mulata, súper famosa y es súper celebrada, La Flaca, la canción esta. Y pues son imágenes pues, sonoras, imágenes visuales, que una lleva aquí en la cabeza pues, muy metida, y entran en conflicto con las identidades de una, y pues trato de resignificarla. Y el proceso creativo es eso, tratar de hacer un collage. Es eso, tratar de coger todas esas imágenes, todos esos estereotipos coloniales que se te quedan aquí en la cabeza y en el corazón, y tratar de revertirlas y resignificarlas bajo tu propia mirada, bajo tu propia experiencia e interpretación. Sí, y ese es el desenganche epistémico que he mencionado antes de las categorías blancas, modernas, coloniales. Es decir, cómo explicamos nuestra propia realidad no solamente desde la escritura académica,
también hay que aterrizar sobre bailes, relatos solamente verbales, porque ustedes saben, por ejemplo, en la región Amazigh, en el norte de África, no se escribe, el conocimiento se transmite oralmente. Y es cosa que hacen, por ejemplo, feministas decoloniales, pensadores decoloniales, es recuperar todo ese saber oral y escribirlo, porque si no lo van a escribir ellos, pues como siempre, un blanco antropólogo va a ir a un pueblo a escribir sobre la realidad. Peor, de la... otras profesiones que la antropología. Los famosos antropólogos, ¿no? Se me olvidó el nombre, qué pena. Una pensadora yoruba de Nigeria. Bueno, voy a mencionar otro que conozco el nombre, Mama África, ¿no? Makeba, Miriam Makeba. Ella dice que, bueno, la conocéis, tremenda. Vale, bien. Miriam Makeba, ella habla de que parece que no existimos. Parece que nunca existimos hasta que venga un hombre blanco a escribir sobre nosotras. Ahí sí existimos. Pero previo a que un hombre blanco, una persona blanca, escriba sobre tus vivencias y tu existencia, parece que nunca has existido ni en la historia ni en la academia, ¿sí? Y este es el proceso de revalorizar otros maneras de generar conocimiento, por ejemplo, el activismo, por ejemplo, el baile, el arte, la pintura, etcétera, etcétera. Todos son saberes válidos, sean que se producen en la academia o por fuera de la academia, ¿no? Y ese es el proceso de construir, ¿no? Ese racismo epistémico. Aparte que ahora con las redes sociales que se han democratizado mucho, ¿no? Las formas en las que se puede expandir incluso las imágenes audiovisuales, ¿no? Antes teníamos el cine y el cine venía casi de arriba hacia abajo porque se necesitaba mucho presupuesto y el control de muchos espacios. Sí. Pero es que ahora una puede controlar todo, el proceso de producción, distribución, exhibición y consumo. Claro, Afrocolectiva es lo que hace también, ese proceso de democratizar el conocimiento y acercarlo a la gente común. También desafiar, como he dicho, esa representatividad. El hecho de que un tipo cualquiera puede estar mirando y bajando en TikTok y se encuentra con un vídeo de 30 minutos deconstruyendo todo su ser, ¿no? Y planteando cuestiones que nunca ha planteado. Y para nosotras no nos hemos necesitado ni formación, aunque la tengamos, ¿eh? No necesitamos formación ni nada para producir ese conocimiento. En Afrocolectiva, 2 años, más de 400.000 seguidores. Gracias a nuestras experiencias, nuestras vivencias, que hay muchísima gente que se sienten identificadas con ella, pero no encuentran el espacio donde pueden producir todo ese tipo de conocimiento. También es una manera de hacer una puente entre la academia y la sociedad, ¿no? En términos de acercar la academia para acceder a ella, para leer, etcétera, necesitas un tremendo privilegio, tanto lingüístico, económico, etcétera, para acceder a ella. Entonces, hay personas que pudieron acceder a ella, entonces lo acercamos y también abrimos el espacio a otras colectivas que no son académicas, no escriben. Son, por ejemplo, tenemos una persona que dibuja y le ponemos un espacio. También lo hacemos un espacio no mixto. La importancia de ¿cómo se dice? Se me fue. De tener nuestro propio espacio. Habilitar espacios para personas racializadas. Y ese es ¿cómo se dice? Discriminación positiva, ¿sí? O cuestiones afirmativas, ¿no? El hecho de tener ese espacio para personas no mixtas, es decir, solamente para personas, en este caso, negras, para que puedan producir conocimiento, vengan desde donde vengan. Con el nivel lingüístico, el español mal hablado, mal escrito, da igual, ¿sabes? Porque siempre estamos con ese racismo también lingüístico de tienes que escribir el español perfectamente para explicar tu realidad. Lo bueno de estos espacios no mixtos son tan importantes porque, pues, gracias a la empatía sensorial que podemos tener como cuerpo racializado, es que no tenemos que sobreexplicarnos. El racismo ya lo vivimos, ¿no? Y la colonialidad y todas estas cosas. Entonces,
Es súper duro para nosotras, personas racializadas, tener que estar explicando constantemente lo que, pues, las violencias que nos atraviesan. Esa es la razón por la cual los espacios no mixtos pues son tan importantes para nosotras. Sí, hay un estudio el Observatorio de Racismo que hicieron un estudio sobre el acoso callejero. Y también hablaron sobre mujeres blancas, cómo lo sufren, pero también cómo lo sufren mujeres racializadas. Y cuando le preguntaron a las mujeres racializadas dónde se sienten más cómodas, ellos dijeron: nos sentimos más cómodas en espacios no mixtos, porque por lo menos no estamos sujetas a varias formas de discriminación. Por eso la importancia de lugares no mixtos. Eso lo entendemos desde espacios de cuidados femeninos, pero no lo entendemos desde espacios de cuidados antirracistas, ¿no? Pero aparte, cuando se mira desde ese lado, se visualizan, se hacen visibles muchos lugares que han estado oscurecidos por el discurso oficial, ¿no? También comentaba... Y demonizados, ¿no? Sí, ¿verdad? También le llaman guetos. Sí, bueno, algunos se llaman guetos, pero algunos son partes de la historia que no se cuentan en el relato oficial. Hablábamos de, bueno, en el caso de Chaima, hablábamos de esa vuelta a escribir la historia de España y sobre todo también a reescribir la historia de Andalucía y del papel que ha tenido la cultura árabe en la construcción de este país nuestro, sí, ¿no? Que ha ido ocultando e invisibilizando a lo largo de siglos y de generaciones. Mira, el problema de España y de la identidad española es como si hubieran sufrido una demencia colectiva el pueblo y de repente ya no sabe de dónde viene. Se ha fabricado una identidad falsa de la identidad española y nos la comimos con patatas. Desde 1492 se ha construido una identidad homogénea, blanca, cristianocéntrica, patriarcal, y desde ese momento hay 4 poblaciones que han sufrido un epistemicidio y un genocidio. Hay un artículo de Ramón Grossfogel que explica esto perfectamente. Se llama Los 4 epistemicidios genocidios de 1492. Él habla de que hay 4 genocidios que sufren. Primero, el genocidio de la población morisca y sefardí, acá. Segundo, la población latinoamericana de Abya Yala. Tercero, personas esclavizadas de África, personas negras. ¿Y sabes cuál es el cuarto genocidio, epistemicidio? También propia, otro. Las mujeres brujas. Por eso hablamos de la construcción del sistema mundo moderno colonial como un sistema patriarcal, porque también invisibilizó y subyugó a mujeres de acá, mujeres blancas igualmente. Por eso hablamos de estos, no olvidemos estos 4 epistemicidios, genocidios. Se ha construido una identidad que niega la existencia de una diversidad cultural, de un islam autóctono, de una cultura musulmana autóctona acá. Incluso esto se ha manifestado en sus propios simbolismos, ¿no? ¿Ustedes saben por qué se cuelga las patas de jamón más allá de la curación? Porque España es el único país que las cuelga, aunque tengamos jamones en otros sitios, pero España es el único que cuelga las patas de jamón. ¿Saben por qué? Eso tiene que ver con la Inquisición. En un proceso de Inquisición, saben que la Inquisición se echaba, se mataba, se discriminaba a las personas no cristianas, es decir, personas moriscas y sefardí, judías, ¿sí? También las brujas, etc. Estoy hablando de un proceso. Yo no estoy hablando de la experiencia ni nada. Estoy hablando, podemos hablar de Manuel Puerta Vilches, podemos ver su tesis perfectamente, que está apoyada por muchos autores. Termino.
se cuelga las patas de jamón para demostrar que un negocio y una casa no son ni judíos ni musulmanes, porque resulta que ni los judíos ni los musulmanes comen cerdo. Entonces, la carne de cerdo se vuelve un indicador de la cristianización de una persona. Y esto está apoyado por la academia, incluso blanca y europea. ¿Sí? Entonces, incluso nuestros símbolos son apoyados y tienen un origen de un genocidio. Aquí se ha negado una identidad musulmana blanca, musulmana racializada, judía, morisca, autóctona. Lo que ha sufrido este país es una extranjerización de otras identidades. Y el proceso que hacen muchos académicos, incluso andaluces, sobre todo andaluces, es devolver esa diversidad que tenían esos pueblos, ¿no? Ese borrado y ese epistemicidio de saberes, conocimientos que son autóctonos, andaluces, etcétera, que forman parte de acá y han sido extranjerizados en ese proceso de construcción de la identidad española, ¿no? Lastimosamente. Realmente no se han borrado. Seguimos manteniendo todas las tradiciones islámicas que queremos conservar y seguimos manteniendo todas las tradiciones romanas que queremos conservar. Lo que hemos querido conservar, lo hemos conservado, lo hemos evolucionado, y lo que no se ha perdido porque a la mayoría no le ha interesado, porque había otra época, otros problemas básicamente, que si viene la industrialización, que si viene a nivel global, ¿no? Ha habido otros problemas y todo lo que ha venido de Roma, lo que ha venido del mundo árabe, lo llevamos y no renegamos de ellos, nos gusta. Sí, por supuesto, siempre hay personas que no reniegan, pero la opinión pública, desde la academia, etcétera, se ha renegado. Se habla de reconquista, RE. No fue una reconquista porque no existía España. España no existía antes. Yo creo que el proceso de reconquista, tenemos que deconstruir y descolonizar esa RE del proceso de reconquista, porque la Iglesia Católica o los reyes católicos están hablando desde una posición de víctima, están hablando de recuperar unos territorios que no les pertenecían y están hablando de posición de víctima cuando están cometiendo un genocidio. Los 4 genocidios, eso es una realidad histórica. Las personas esclavizadas, los moriscos echados, eso es una realidad histórica que no podemos negar, que bueno, podemos debatir en otro momento, pero eso es una realidad histórica que está apoyada incluso desde nuestros cuerpos, que todos los moriscos y las personas sefardí se fueron al norte de África a habitar ese territorio y convivir con personas que sí podían convivir con ellos. Entonces, debemos un poco reflexionar sobre ese proceso de genocidio, de epistemicidio. Recordemos de la quema de libros que se produjo en 1502 en Granada, en Vibrambla. Se recogió todos los libros de filosofía, de medicina, de etcétera, etcétera, y se quemó en la plaza de Vibrambla. ¿Cómo lo llamamos eso desde la academia? Epistemicidio. La quema de saberes y conocimientos locales que no solamente son personas moriscas, no ya hablamos de árabe, hablamos de personas amazigh, hablamos de personas autóctonas, no hablamos de españoles, sino personas que viven en Andalucía, moriscas, etc. Le quemamos saberes, quemamos conocimientos y construimos una identidad falsa, homogénea, cristiana. Pretendemos que todo el mundo sea cristiano, hacemos un borrado totalmente de identidades complejas y diversas que convivían en este territorio. Y es lo que intentamos reclamar, una vuelta a nuestra España, pero diversa, que admite una diversidad cultural, religiosa, epistémica, etcétera, etcétera. Hola, gracias por vuestra presencia y vuestro discurso, que es súper interesante. Yo soy feminista, internacionalista y universalista. No le pongo más adjetivos. Y me gustaría que hablarais un poco de un problema que existe en España sobre las mujeres inmigrantes, donde el 90% de las mujeres en prostitución son mujeres migrantes.
Es decir, el proxenetismo internacional, el puterismo español, utiliza a las mujeres migrantes en la violencia sexual más horrible que existe. Y yo creo que ese es un tema que me gustaría que resaltarais, porque es brutal lo que está ocurriendo en este país, que es el tercer país consumidor de prostitución, generalmente de mujeres extranjeras, y es el primero de Europa, es el burdel de Europa, porque somos una industria turística y los puteros europeos y españoles necesitan a las mujeres migrantes, las más pobres, las más indefensas, para consumir su violencia sexual y su poderío sobre el cuerpo de las mujeres. Me gustaría que hablarais un poco de este tema, porque me parece que es un tema brutal. Pero además también me gustaría que hubierais mencionado el tema de la clase social. No solamente, la clase social es fundamental. Aquí cuando viene un extranjero árabe o negro rico, puede comprar lo que quiera, no tiene problema para tener una residencia española. Es decir, la clase social atraviesa todo. Y eso es algo que evidentemente no lo podemos olvidar, la clase social. Las que vienen, si son pobres, están marginalizadas. Si son ricas, en absoluto. Dentro de la clase social. Pero por el patriarcado universal sí que están marginadas, ¿no? Y discriminadas. Y no tienen ese poder. Pero sí que me gustaría que todas las mujeres, por ejemplo, que están en los cuidados, que están sirviendo en las casas, en el servicio doméstico, a pesar de que hay ya una directiva europea que ya dice que el servicio doméstico tiene que estar al igual que cualquier otro trabajo, y eso está costando mucho porque en nuestras casas la mayoría de las veces tenemos mujeres que están trabajando sin papeles, no las tenemos en la seguridad social porque están 3 horas o 4 horas o 5 horas, y solamente también en los cuidados a personas mayores y dependientes, que están en unas condiciones absolutamente desastrosas. Y yo creo que eso lo tenemos que reivindicar desde las políticas sociales de protección a los cuidados y a las mujeres cuidadoras. Muchísimas gracias por esos puntos. Me parece importantísimo los puntos que mencionas. Primero quería mencionar lo de feminista universalista, es precisamente esa universalización del feminismo que estamos criticando. El feminismo no es universal, las experiencias de las mujeres no son universales, por lo tanto las soluciones que debemos tener no deberían ser universales, porque la experiencia de una mujer en Tailandia no es la misma que una mujer en el Sahel, no es como la misma experiencia de una mujer en Bangladesh. Por lo tanto, el feminismo no debería ser universal. Segundo, ¿por qué hay mujeres migrantes prostitutas? ¿Por qué la mayoría de las mujeres son prostitutas? Parto desde mi propia experiencia, que también he hablado con mujeres prostitutas. Yo cuando llegué, como mencioné, a este territorio, a mí no se me homologó mis estudios. Es decir, no puedo acceder a una formación. Pretendamos que yo, por ejemplo, no tenga papeles. ¿Un restaurante me va a emplear? ¿Una casa, una empresa me va a emplear? Yo cuando quedé sin papeles, ni el banco ni una cuenta bancaria podía tener. Ni una cuenta bancaria. A mí, yo cuando voy al banco, oye, estoy renovando, que me falta un papel. Usted, su cuenta está bloqueada porque no tiene un papelito, una pieza de cartón. Determina mi futuro financiero. Es decir, pretendamos que yo llego a este territorio de Venezuela, que muchas mujeres de Venezuela no le han homologado sus estudios. He conocido mujeres abogadas que tuvieron que prostituirse. Entonces, ¿acaso nos prostituimos porque queremos o porque una ley de extranjería nos empuja a una realidad que es la única que podemos, aspirar a ella? Es decir, sí criticamos la prostitución, pero jamás criticamos la ley de extranjería. Jamás criticamos la sociedad racista y patriarcal que empuja a estas mujeres a prostituirse. ¿Sí?
la compañera habló de la directiva de 82, ¿no? De trabajadoras de hogar. España firmó la directiva, ¿no? Argentina la firmó en 2004, imagínate. Acaba de firmarla el país progresista de España en 2023, ¿no? Firmaron la directiva, la convención de 89 trabajadoras de hogar, de que las trabajadoras de hogar pueden tener paro, pueden acceder a sus derechos, básicamente, de que son trabajadoras del hogar y tienen que tener unos derechos básicos, ¿no? La mayoría de las trabajadoras de hogar son mujeres migrantes indocumentadas y la directiva que firmaron, la convención de que firmaron, no les da derechos a estas mujeres. Es decir, desde las políticas feministas, si rompemos un techo de cristal, pero construimos un sótano de cemento a otras mujeres racializadas. Y esa misma es la falta de interseccionalidad, de una mirada interseccional y antirracista hacia unas mujeres racializadas. Sí, funcionó con una lógica anticapitalista ese feminismo, pero se le olvidó una lógica antirracista, antipatriarcal, anticolonial, anticapitalismo racial, porque los trabajos de cuidados son feminizados, sí, pero también son racializados. Sí, es un eje de discriminación, como he contado. La eje social, la discriminación capitalista, la sufrimos todos. Pero recuerdo un caso de un futbolista negro, tanto en Italia como el de Madrid, Vinicius. Su plata, su dinero, no le salvó de ser víctima de racismo. Es una persona multimillonaria, pero constantemente está siendo víctima de racismo. Yo cuando llegué aquí con mi plata, que no es mucho, pero bueno, podía sostenerme, hay una ley de extranjería que no me permite acceder a formación, a estudio. Es decir, mi dinero no bastó para que yo pudiera acceder a una formación y a una educación. Es decir, la clase no es la única eje de discriminación. También el racismo es un eje de discriminación mayor, igual que la clase. ¿Alguna palabra más? Hay tantas cosas por aquí, ¿verdad? Nos están interpelando y nos están colocando ahí el estómago. Yo estoy encantada con estos debates, de verdad, porque hace que nos miramos y que hablemos, ¿no? Yo quiero, desde movimientos, queremos trascender las Olimpiadas de opresión. Y queremos llegar a un espacio donde somos escuchadas y creídas. Bueno, no tienen que creernos, pero por lo menos escucharnos y tender la mano. Porque muchas veces somos revictimizadas. No se te crea ni tu propia experiencia. Y ese es terrible. Hablamos de las mujeres que sufren violencia de género, de que hay que creerlas. Es muy importante creerlas. El yo sí te creo, hermana, también aplica a experiencias desde acá, aunque no lo vivamos. A experiencias que salen desde una visión etnocéntrica y que se hablan desde otras experiencias, ¿no? El yo sí te creo, hermana, yo te lo digo a ti, pero también ustedes deberían, ¿no?, creernos un poco. Muchas gracias. No, no con todos. ¿No? Australiano puede homologar perfectamente hacer un Erasmus aquí, Australia, no 14 kilómetros. Gente de Venezuela que vinieron con estudios de abogacía, de medicina, gente de Siria, y no se les homologó sus estudios, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ese es el privilegio. Exactamente, ese es el racismo epistémico, ¿no? En Francia sí, porque somos un país francófono, ¿no? Entonces, Francia, Canadá, sí, porque hablamos francés, en las universidades estudiamos en francés, pero España y muchos países no. No, 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 no. Es una... Sí. El cuerpo, yo digo que es el cuerpo, mi pasaporte no, como que no es válido, ¿no? Mi conocimiento ya se vuelve no válido. Yo tengo otra pregunta. Claro. ¿De No es- Abya-Yala? No, de Abya-Yala, Venezuela, aunque tengas plata. Vinieron gente con mucho dinero y no pudieron homologar sus estudios. Tuvieron que ir a Estados Unidos, que sí. Sí, claro, yo la última reflexión. Bueno, me ha encantado, tenéis mucha fuerza, tenéis mucha... Aquí, estoy aquí. Tenéis mucha fuerza y habláis fantásticamente bien, con lo cual es un placer escucharos. Y yo creo que la mayoría de las que estamos aquí, bueno, pues eso, compartimos desde la posición en la que estamos. No lo sé, mi reflexión es, vuelvo a la clase social, sé que el racismo y el ejemplo que dabas con el futbolista está claro, pero ¿tú no piensas que una mujer marroquí de clase alta, determinados estudios, capital cultural, capital educativo, tiene más que ver con una mujer española o francesa de ese mismo nivel que con una mujer marroquí rural, etcétera, etcétera? ¿No piensas que hay similitudes y que entre ellas hay diferencias? Es decir, una mujer tailandesa, por muy diferente que sea la cultura, pero que es una mujer globalizada de una determinada clase social educativa, tiene más que ver con una europea y una europea a lo mejor con una tailandesa por los supuesto. viajes, Tenemos una globalización, claro, tenemos decir, una... la clase social es clave. Por supuesto, es global, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, en Marruecos ha sufrido un proceso de colonización, por lo tanto, hasta 1957 hemos obtenido independencia de Francia y no te no me sale. Te independizas de un proceso militar, pero la colonización cultural, epistémica, sigue ahí. Tenemos una clase social alta francesa y afrancesada que está ahí, que ejerce opresión sobre las otras mujeres. Hablamos de que de que la islamofobia también se interioriza y también en países que son musulmanes. Tenemos países musulmanes que prohíben el velo. En Turquía, hasta 2014, se ha prohibido el velo. Turquía es un país musulmán. Teníamos una diputada en 1999 que quería acceder, ha quedado como diputada y no podía acceder a ejercer su trabajo como diputada porque llevaba el velo. Hemos absorbido, ¿sí?, toda esa teoría islamófoba sobre nosotras mismas en países que son musulmanes. Hasta hoy en día en Marruecos no puedes ejercer como policía o un cuerpo militar si llevas el velo. Es que las opresiones y la colonialidad es global. Es que los procesos del eurocentrismo es global y la vivimos, estemos en Senegal, en Marruecos o en Abya-Yala, ¿no? Sí. La opresión del velo. Pero aquí nosotros sufrimos la opresión de la hipersexualización. Es decir, de la quería decir que es verdad que vosotras, y tenemos un concepto del velo que es una manera de oprimir a la feminidad y a las mujeres. Pero aquí en Occidente tenemos la opresión de la hipersexualización, de la desnudez. Unas porque van cubiertas y las otras porque tenemos que ir desnudas para los ojos de los hombres, para el placer de los hombres. Entonces son dos tipos de machismo muy diferentes, pero en el fondo nos están uniendo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer las mujeres en unos sitios. Ver cuáles son las convergencias, allí la cobertura y aquí la desnudez, la hipersexualización. Yo creo que es precisamente esa apropiación de nuestras vivencias y de nuestras palabras que estamos denunciando constantemente. Es decir, se afirma por nosotras
que el velo es opresión. Aunque no vine aquí a debatir el velo, pero siempre acabo debatiendo mi existencia. Es tremendo. Siempre en cualquier conferencia acaba saliendo el tema del velo, aunque esté hablando de feminismo, aunque esté hablando de patriarcado, aunque esté hablando de yo qué sé, de salud mental, sale el tema del velo. Porque como mujeres somos reducidas a un trozo de tela. Desde el feminismo nos dicen, no te reduzcas a un trozo de tela, eres más que un trozo de tela. Pero desde otras opresiones, desde otras miradas, se nos reducen a un trozo de tela. Yo creo que no se puede asumir que nosotras sufrimos la opresión del velo. Creo que hay muchísima diversidad y creo que hay mujeres que sufren opresión de velo y hay mujeres que encuentran libertad en el velo y son mujeres tan válidas como las que encuentran libertad en una minifalda. Muchas gracias. Vale. Sí. Sí, que no se quede ninguna palabra por ahí. Nos faltan como dos minutos. Es mi teléfono, que no sabía que estábamos aquí. Voy a dejar que suene. No pasa nada, lo tenemos como música de fondo. Vale. Ya, sabía que... Mi teléfono Hola. es muy inteligente. Aló, aló. La inteligente soy yo. ¿Alguien más quiere? Ahí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por esa fuerza y por todos esos conceptos que yo conocí. Hoy he aprendido mucho. Yo soy latinoamericana y cuando hubo manifestaciones del Amazonas, las indígenas no podían ir a manifestar con los senos desnudos, porque las indígenas no usan sostén, las que están bien adentro, las que no están transculturizadas. Y se les dijo que ellas no podían ir a manifestar con los senos afuera. ¿Y por qué? Si esa es su naturaleza. Entonces, yo creo que la discusión no es si tiene un velo, o tiene los ojos azules, o si tiene los senos afuera. La cuestión es, no sé, la reivindicación de la mujer tal como ella es, dónde nació, sus raíces y su feminismo, que quitándose los valores patriarcales. Parece que free the nipple solo para las gringas, ¿no? y no para las mujeres del Amazonas. Sí, sí. A ver, libertad para quién se nos reivindicamos constantemente desde los feminismos, una libertad y una autonomía corporal es lo que estamos reivindicando. No tienes que usar, te libero como mujer musulmana con velo, te libero poniendo una ley que te prohíbe llevar el velo. ¡Hala! Claro, exacto. Pero yo no podría ponerme una minifalda en Marruecos o en Dubái. No, yo soy una mujer marroquí. Muchas de estas personas habrán ido a Marruecos, habrán visto mujeres con minifalda. Yo te puedo mostrar mi foto hoy en día en un vestido hasta aquí en la universidad. Las mujeres sí llevan minifalda en Marruecos. Yo creo que esta es una generalización, claro, una visión orientalista sobre las realidades. Claro, pero en Irán, por ejemplo, yo no podría ponerme una minifalda. Gracias. Siempre también sale el tema de Irán. Irán, antes de 1970, bajo el dominio de Reza Shah, que era un rey, obligó a que las mujeres no lleven hijab. Es decir, por ley no tienes que llevar hijab. Antes de 1970, bajo el dominio de Reza Shah. Había un dominio, o sea, un reinado que quería asimilarse a los valores europeos. Y eso se ha llevado también en Turquía, etcétera, en todo el mundo árabe. Era una ola de modernización, y la modernización se traduce en una europeización, ¿sí? Entonces, en Irán las mujeres eran asesinadas por llevar el velo, pero nadie ha pegado el grito arriba para que las mujeres puedan llevar el velo como símbolo de libertad. Y desde ese momento tenemos mujeres en Irán, hoy en día, que luchan por el velo como símbolo de libertad, como hay mujeres que luchan contra el velo como símbolo de opresión. Pero como estamos en este territorio y en este contexto,
creo que debemos escuchar las mujeres que están en este territorio donde existen leyes que les prohíben llevar el velo en ciertos espacios, ¿no? Gracias. Pues sí, pues muchísimas gracias por ocupar este espacio, muchísimas gracias por haberlo hecho y compartir con nosotras todo ese conocimiento y espero que os hayáis sentido cómodas. Gracias a todos. Gracias. Aquí hay pizza. Tengo que ir al baño. Ha sido fantástico. Sí, mucho. Ha sido muy